Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo estamos? Hemos estado hablando, hermanos, los días domingos respecto a la fe, la importancia de la misma, y hemos estado tocando algunos textos que, considerando un poco esto, hermanos, ya son textos que hemos estado escuchando días antes, quizá meses antes. Y el Señor solamente quiere una cosa, estarnos recordando que la fe es muy importante para nuestra vida. Y para que nosotros podamos y sigamos caminando en fe, hermanos, tenemos que de alguna forma acercarnos a Él, pero como dice ahí el libro de los Hebreos, creyendo que Él está, creyendo que le vamos a recibir, que Él nos va a recibir. Quisiera que abriésemos ahí nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un galardón, no es cualquier cosa, hermanos, pero dice ahí la expresión, crea que le hay. Debemos de creer que hay un Dios, hermanos. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice la palabra del Señor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Y para que creyendo, dice ahí, tengáis vida en su nombre. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor, agradecemos una vez más, Dios, el tiempo que nos compartes, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin. Su palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se pide debajo del cielo tiene su hora, Señor. Te damos gracias porque en esta noche nos has concedido el tiempo de su palabra, el tiempo de su instrucción, el tiempo de su enseñanza, el tiempo incluso de su corrección, Señor, a nuestra vida, para poder, Señor, dice ahí, acabamos de leer, Señor, que para que tengamos, Señor, tengamos esa vida a través de su nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite que en esta noche la palabra, Señor, sea ese alimento que necesitamos, Señor. Haga un lado a Iván y que seas tú, Señor, hablando, incluso a mi mismo espíritu, Señor. Sí, amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, agradeciéndote, Dios, porque creemos que tú eres real y que tú vives. Amén, Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si tú buscas de alguna de otra forma agradar a Dios, tienes que hacerlo, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo que de alguna forma realices, con la obra de tus manos, con tu boca, con tu mismo pensamiento en tu corazón, tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el texto que leíamos en el Evangelio de Juan nos describe lo siguiente: pero estas, verso 31, estas cosas, estas que se han escrito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo, hermanos, tengamos vida en su nombre. Es decir, cada situación, cada hecho que los apóstoles pudieron presenciar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, habitando entre nosotros, hermanos, cada cosa que ellos pudieron presenciar era motivo suficiente
para que ellos, hermanos, pudiesen tener vida eterna. Hermanos, cuando nosotros de alguna forma damos por hecho que Dios no está limitado, y permítame de alguna forma expresarle bien este tema, no está limitado en hacer milagros, mucho menos en hacer proezas, bajo algunos regímenes o establecimientos de normas y leyes humanas. Él no está, hermanos, limitado bajo algo humano. Él es Dios. Amén. Nosotros somos su creación. Él en un chasquido de dedos, es más, por su misma palabra, Él puede hacer que las cosas pasen. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a esa conclusión y damos por hecho que Dios no está limitado bajo la voluntad del hombre, tenemos que entender algo, que Él siendo Dios, hermanos, obra de diferentes maneras, Él obra de diferentes formas. Y quisiera mencionarles esto, sin tu aprobación y sin mi aprobación. Es decir, Él no está buscando que un concilio, un grupo de personas, de repente sentados en una mesa, argumenten si lo que Dios está haciendo es correcto o es incorrecto. No es así. Él siendo Dios sencillamente, hermanos, obra de diferentes maneras, sin la aprobación o el permiso del hombre. Por eso podemos entender, hermanos, que el Señor en los días de su carne, en los días de su humanidad, como lo expresa Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2, que Él tuvo, que nos exhorta, ¿verdad?, nosotros a la iglesia, teniendo el mismo sentir, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó. Y prácticamente, si hacemos una transcripción de este texto, podríamos decir que tomó un estuche de hombre. Un hombre que vino a servir, no a ser servido. Un hombre que vino a enseñar a servir a los demás, no a que fueran servidos por los demás. ¿Amén? El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el mismo Dios, hermanos, no es que se haya rebajado a la humanidad, sencillamente vino a participar, Hebreos capítulo 2, verso 14, a participar como los demás hijos de carne y sangre. Pero Él vino con un propósito para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, saber al diablo, dice ahí. Pero el Señor en los días de su carne padeció, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por ir en contra del establecimiento, del régimen, del organigrama establecido, hermanos, por el hombre. Aunque parecía bien estructurado, aunque este era bien diseñado, y aunque era bien entendido, hermanos, porque cuando en algún momento los escribas y fariseos encontraron a aquella mujer en el acto del adulterio, ellos sabían que el organigrama, que la ley, que lo establecido por lineamientos y normas, la daba por acusada, y su consecuencia era pena de muerte a través de piedras. Claro que conocían cuáles eran las normas, pero oh sorpresa, algo sucedió, se impactaron con algo diferente cuando presentaron. Mejor yo creo que les hubiera valido no presentarlos frente a Él. Pero como ellos buscaban de continuo tentarle, vamos a ver qué dice ese tal Mesías, vamos a ver qué dice el que se considera el Hijo de Dios, a ver qué cosas nos va a enseñar. Él, ¿quién es? Es el hijo de José, el hijo del carpintero, ¿el qué nos puede enseñar? Y cuando lo llevan, conoce la historia, el que esté libre de pecado. No hizo otra cosa, no les dijo qué dice la ley, no. Sencillamente refutó su estructura, su ley, la refutó de una forma tan especial, pero tan directa. Si tú estás libre de pecado, sé el primero en arrojarle la piedra. Y la palabra describe que ninguno pudo hacer esto, y que desde los más ancianos hasta los más jóvenes empezaron a salir, uno por uno.
Y cuando aquella mujer se encontraba sola, tirada, revolcada, por así decirlo, considerando que si la tomaron en ese momento, hasta desnuda pudo haber estado, el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y aunque tal parecía, hermanos, que la defensa de esta mujer iba a promover la figura de un hombre positivista, de un hombre que defendía a las mujeres, de un hombre, todo lo contrario, hermanos, a través de ese tipo de acciones que iban en contra de la voluntad del hombre, él empezó a generar odio en la gente. Y aunque muchos le seguían, él describe por qué le seguían. Por conveniencia. Y sencillamente, hermanos, vemos que de esta forma, hermanos, toda la palabra de Dios está llena de evidencias. Describe aquí el texto que leíamos en Juan 20:31, que esas cosas fueron puestas ¿para qué razón? Para que creáis. Para que creamos. Lo que mismo dice en Hebreos 11:6, y que crea. Hay un galardón ¿de qué? ¿De quiénes? De los que le buscan. De los que están buscando, están pretendiendo. Hay un galardón. Y aunque la palabra de Dios, hermanos, está llena de muchos milagros, muchos acontecimientos, muchos prodigios, hermano, leer que el mar se abrió se lee bonito y se imagina bonito. Pero yo creo que tu vida sería diferente si eso tú lo pudieras experimentar. Amén. Con el conocimiento que ya tienes. Amén. Que de repente estés ahí y te estés tronando los dedos porque ya se te acabó la despensa, porque el dinero, el que tenías para comer, o lo pagas lo que debes, o la renta, o cualquier cosa, o comes. Y de repente que de tu patio te empiece a caer cosa del cielo, o sea, a ti te cambiaría eso la vida. No seguirías caminando como has caminado el día de hoy. Pero a pesar de eso, hermanos, tenemos que saber una cosa: las experiencias de nuestros antepasados registrados en este bello libro no son las mismas experiencias que nosotros hemos tenido. ¿O si ha caído maná del cielo en tu casa? ¿No? En algún momento salió por ahí una película bufándose de la historia del Señor, en donde un hombre adquiere ciertos poderes y de repente la representación es precisamente, ¿no?, los poderes de Dios, y de repente está en un restaurante abriendo una sopa y creyéndose que está abriendo el mar rojo. Es la representación irónica y sarcástica a la cual le hacen al Evangelio. Porque todo ese tipo de personas que se bofan sencillamente desconocen quién es Dios. Y a lo mejor tú los puedes ver bien, tú los puedes ver que tienen una casa muy bonita, que tienen un carro, pero eso no garantiza la felicidad. ¿Cuántos narcotraficantes tienen cantidades de carros lujosos y mansiones? ¿Pero tú crees que en la noche descansan? No. Y están, y tú sabes que van a los mejores lugares y tienen los mejores lujos, pero viven una vida temerosa, escondida, esperando que no los agarren, que no los atrapen. Es así de sencillo. Tu vecino puede tener, se compró el mejor carro, pero aunque tú vayas a pie, ¿qué le garantiza a él que en un choque automovilístico no va a morir su seguro de vida? La diferencia contigo y él es que tú tienes un seguro de vida. Tú sí tienes un seguro de vida, que no son 500,000 pesos, no es 1,000,000 para tu familia. Bueno, para mi familia. No. Es la vida eterna. Amén. Esa es la gran diferencia que se vive en lo de afuera a lo de adentro. Y el Señor Jesucristo precisamente nos está enseñando eso para que de alguna forma, hermano, nosotros podamos ser impartidos, instruidos, enseñados, hermanos, que somos muertos. Escuche esto, ya escuchamos de la vida, pero somos muertos, hermanos, mientras sigamos siendo gobernados por el pecado. Amén. Cristo vino a darnos esa vida que dice ahí en Juan capítulo 10, verso 10, una vida en abundancia a través del sacrificio en esa cruz, hermanos, y de esta forma ahora Él ya no está, su humanidad ya no está. Eso lo pasaron sus apóstoles.
El gadareno, eso lo experimentó él. La sirofenicia, eso lo experimentó ella. Tú y yo ahora estamos experimentando estamos en otra dispensación. Estamos en otro tiempo, donde ahora no es la humanidad, ahora es la esencia, que es el Espíritu Santo operando en tu vida, trabajando en mi vida, moldeando tu carácter, trabajando con mi ego, con mi soberbia, con mi altivez, con mi ira, con mi falta de fe, con mi ingratitud. Ahora es el Espíritu Santo el que está obrando en nuestra vida, porque no es lo mismo afuera que adentro. Yo te aseguro algo, no es lo mismo que tú estés escuchando esta enseñanza allá afuera a que tú estés aquí adentro. No es lo mismo. Porque allá afuera pasó un carro, ya el perro se está peleando con el otro, y mientras yo estoy enseñando, allá afuera ya hay una distracción. No es lo mismo. No es lo mismo que Cristo esté humanamente al lado de mí a que ahora Él esté dentro de mí. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Si yo agarro el vaso de agua y lo agarro sin agua, pues ¿qué voy a tomar? Pero si el agua está dentro de ese vaso, pues obviamente a mí me va a beneficiar. Entonces, la realidad, hermanos, es que en este tiempo ahora la diferencia entre lo pasado, entre los testimonios que están establecidos en esta palabra, es que ahora su Santo Espíritu es el que nos debería y nos debe de gobernar, y deberíamos de ser gobernables, hermanos, para permanecer no en esclavitud del pecado, sino en la libertad. No en el libertinaje, escuche, en la libertad que es en Cristo Jesús. Pero sabiendo esto, hermanos, tenemos que entender algo. No siempre fue así. No todos, escuche esto, no todos tienen el privilegio de acercarse creyendo que le hay, como lo dice Hebreos. No todos tuvieron ese privilegio. Antiguamente está registrado en la palabra de Dios, hermanos, que Dios era el que escogía a las personas. Él escogió a un Saúl, Él escogió a un David, Él escogió a un Elías, Él escogió a un Eliseo, y aunque Eliseo pidió la doble porción, ¿quién fue el que escogió a Eliseo? Dios escogió a Eliseo. Él escogió a Isaías, al mismo Ezequiel, para depositar de su Espíritu Santo. Y vemos que en una de las visiones de Ezequiel, aún él escogió un valle de huesos secos. ¿Para qué? ¿Para poner qué? Espíritu de vida. ¿No es verdad que le dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos? Y diles, huesos secos, escuchad palabra de Jehová. Ahora profetiza que va a venir el Espíritu de vida. Y fue así. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos que la necesidad te va a llevar a buscar a Dios. Mientras tú no te encuentres en necesidad, no lo vas a buscar. Es una realidad. Aunque se ha escuchado y aunque, es que si no está enfermo no busca a Dios, pues es una realidad. ¿Qué dijo aquel hombre? No me des de más, ¿para que qué? No me olvide de ti. O sea, él sabía que el riesgo de que él recibiera de más era que, Señor, pues estoy bien, no me falta nada, me puedo olvidar de ti, mejor dame lo que necesito. No me des menos, hoy porque vas a tener a cada rato, Señor, pero qué injusto, Señor, pero es que ¿por qué a él sí, a mí no? Porque sus hijos sí, los míos no, va a estar renegando. Entonces, vemos una cosa, él escoge un valle de huesos secos para poner al Espíritu de vida, aún a sus mismos discípulos. Él escogió, Juan 20:22, declara ahí mismo donde leíamos unos versos arriba, que después de las cosas que había compartido en ellos, les sopla y les dice, recibid Espíritu Santo. Por Dios. Y aún vemos en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34 al 44, la historia en donde Pedro va a la casa de Cornelio, un hombre tan religioso, un hombre tan metido en su religiosidad, hermanos, que cuando llega a ese lugar, mientras todos estaban sedientos, esperando la palabra que Pedro traía para sus vidas, él sencillamente, con una ironía sarcástica, podemos decir una altivez tan soberbia. Miren,
en realidad es que yo no quiero estar aquí, pero bueno, se me mandó que yo viniese aquí. Ustedes saben que ustedes son considerados como perros, no nos podemos llevar entre sí, pero bueno, recibí una señal, una visión, se me dijo, y dice la palabra, hermanos, que el mismo Dios tuvo que interrumpir esa soberbia y llenarlos del Espíritu Santo, porque era tanta la necesidad. Se supone la historia nos dice que era Cornelio. Yo me pregunto, ¿y esa multitud de dónde salió? De la necesidad. De la necesidad. La palabra de Dios dice, y vendrán días en donde la gente querrá escuchar la palabra de Dios. Tendrán comezón de oír. Ni modos. Por favor, Panchita, ábrenos, aquí hacen reuniones. Y la hermana ya está con el Señor, y los hermanos también ya están con el Señor. Ya no va a haber más palabras. Gloria a Dios. Pero yo quiero escuchar qué tengo que hacer para cambiar. Lo dicho fue dicho. Es una realidad, hermanos. Si hay una de las cuestiones que caracteriza a Dios, es que Dios no es un rogón. Él habla, Él es puntual, Él no te habla antes de ni después de, Él es puntual en la palabra que te va a dar. Él cuando vino a salvar tu vida, Él fue puntual. Él no llegó ni antes, digo, híjole, no me adelanté, tenía que venir 3 años después cuando madurara. No. Él es puntual, Él es exacto. Ni llega después. Por favor, acompáñame ahí a Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Versículo 21 al 34, tocante a lo que hemos estado hablando acerca de la fe, hermanos. Pues vamos a leer una historia que particularmente llama mucho mi atención. Y hoy, platicando con el Señor, Él ponía esta palabra para nosotros en esta noche. Muchos de nosotros, hermanos, hemos leído quizá esta historia, pero hoy quisiera presentártela de otra forma. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús, mire, otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. De él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Ustedes el 22? Pausa, hermanos. ¿Quién era el tal Jairo? Un principal. ¿De dónde? La sinagoga. Un principal de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? El templo. Para ellos era el lugar donde el mismo Señor llegó a desechar a los cambistas que habían hecho negocio, hizo un negociazo. Y este era un principal, no era un incrédulo, no era un borracho, no era una persona que andaba maldiciendo a todo el mundo. Se supone que era un principal, alguien de alta estima, alguien de testimonio, alguien al que el pueblo lo seguía y lo veía. Bueno, este Jairo dice ahí que luego que le vio, se postró a sus pies, dice el verso 23, y le rogaba mucho. ¿Qué hacía? Le rogaba, ¿cuánto? Mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué va a pasar? La medida de fe que tú tengas es la obra que Dios va a hacer. Escuche esto, la medida de fe que tú tengas es la obra que Dios va a hacer. Verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se cerró y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija. ¿Cómo le dijo él? Tu fe te ha hecho sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hoy quiero hablarte de algo muy importante, hermanos. Hay muchos que lo aprietan, pero hay pocos que le tocan. Hay muchos que lo aprietan, hermanos, pero hay pocos que lo tocan. La descripción, hermanos, que estamos viendo aquí, hermanos, el testimonio de esta mujer es un testimonio particular y que tú deberías de prestarle atención. Te mencionaba hace rato algo muy cierto, hermanos. Dios es Dios. Sencillamente no podemos hablar más de Él. Él es Dios. Él sabe lo que hace. Él sabe con quién lo hace y Él sabe cuándo lo hace. Y en dónde lo hace. Sencillamente es así. Bueno, entendiendo esto, tenemos que saber algo. Si a Él le place hacer de un milagro 4, bendito sea su nombre. Hermanos, la experiencia de esta mujer no tendría que haber estado entre el milagro que se suponía que no era para ella. Este milagro era para una niña, para una jovencita. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué en medio de esa descripción, cuando Jairo llama al Señor y el Señor lo acompaña y ya van de camino y van caminando y la gente lo va siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué se entromete este testimonio? ¿Por qué la vida de esta mujer cambia? Digo, necesidad. Cuando yo tengo necesidad, sin importar qué van a decir, sin importar qué van a pensar, sin importar ni siquiera yo mismo cómo me siento, cómo me encuentre, voy a buscar lo que necesito. Escucha esto. La palabra de Dios describe, hermanos, que esta mujer, dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 12. Para aquellos que llevan más de 5 o 10 años con la diabetes, con alguna enfermedad, esta mujer llevaba 12 años. Aquellos que apenas, híjole, ya llevo 2 con la diabetes, bueno, puedes pasar otros 10, pero en medio de eso, Dios te va a sanar, si tú lo crees así. Mira lo que dice. Veamos lo que dice el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y ¿qué había pasado en ella? Sufrido mucho y de muchos médicos. Malas noticias. Intervenciones equivocadas. Ay, es que pensamos que era el hígado. Ay, híjole, pensábamos que era el páncreas. Híjole, pensábamos que era una gastritis. Y amén. Había sufrido mucho y de muchos médicos. Es decir, su fe estaba en la medicina. Su fe estaba en los hombres. ¿Dónde estaba tu fe antes de venir al Señor? ¿Cuánto tiempo tiene que aunque te has enfermado y te has sentido mal no vas al doctor? ¿Pero por qué? ¿Por qué si antes ya... mi cabeza... me está doliendo... mi ojo me está temblando... mi brazo me está temblando... Y inmediatamente, no, la jeringa, no, ve por la de esta, no, manda esa, no, y dile que de esta tal, y que ciertos miligramos. Pero hoy, aunque te sientes así todo tembloroso de la mitad del cuerpo, dice: Señor, no sé qué está pasando, pero enséñame algo. Habla mi vida. Perdóname si he hecho algo mal y me estás reprendiendo, Señor. ¿Verdad que ahora es diferente? Entonces, vemos que esta mujer, hermano, en primera instancia, su fe estaba depositado ¿en quién? No. Su fe estaba depositado ¿en quién?
en los doctores, en los médicos, en la medicina, en la ciencia. Y dice después, verso 26, y gastando, ¿qué? Todo lo que tenía. Yo no sé si esta mujer vendió su ropero, no sé si vendió sus vestidos de lino fino, no sé, pero dice la palabra de Dios y describe que esta mujer había gastado todo lo que tenía. Yo te voy a decir algo, si tú no aprendes a diezmar, aquí, donde tienes que hacerlo, le vas a diezmar al mecánico, le vas a diezmar al doctor, le vas a diezmar a cualquier tipo de personas. Porque eso no es de nosotros, eso es de Dios. Y de repente vas a decir, pero si le acabo de cambiar esto. Ay, es que son piezas chinas. No, es que Dios es justo. Y si Dios dice, me habéis robado, no está hablando así de, no, es que yo considero que es robo. No, no, Él está estableciendo un principio. Lo que tú estás haciendo es robo. Y como esto es mío, te lo tengo que quitar de alguna o de otra forma. Por eso, hermanos, les invito a que consideren eso. El diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Dios. Amén. Y esta mujer, dice la palabra, había gastado todo lo que tenía. Todo. Es decir, se quedó sin nada. Y dice después, y nada había aprovechado antes. Le iba. De verdad, hermanos, que es una historia, te lo compartí en ese momento, particularmente me llama mucho la atención. No porque yo sea mujer, no porque yo tenga un flujo, pero sí me llama la atención algo. Lo siguiente. Mira lo que dice después. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice después, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Nunca dijo sana. Ella habló acerca de la salvación. Vamos a analizar de esto vamos a abrir un paréntesis y vamos a desglosar dos temas esenciales. Número uno, ella lo intentó todo. Los médicos la defraudaron, le dijeron, considérate ya de por vida, tu diabetes ya es de por vida, tu dolor de huesos ya acostúmbrate porque ya es de por vida. Eso fue lo que le dijo el hombre. Sin embargo, ella dijo, no, hay otras formas, el temazcal para descansar el resfriado, los chochitos para que ya no, y buscó de una y de mil formas. Pero ¿qué pasó? Al final se acabó todo. Se gastó todo lo que tenía. Y en lugar de sentirse bueno, pues ya, vale la pena, ya me siento mejor. No, dice que le iba peor. Llévate ese principio en tu corazón. Cuando tú no tienes nada, es cuando va a haber más fe en tu vida que cuando tú tienes. Así que levantes tu mano. De los que tienen casa propia, ¿cuántos tienen su seguridad en esa casa? ¿Cuántos en algún momento la edificaron y dijeron, no, pues nosotros ya llevamos media vida, media carrera casi, pero nuestros pequeñitos, para que no padezcan, para que no sufran en la vida, para que no les cueste, los tiempos son difíciles y va a ser más complicado, pues ya gracias a Dios construimos esto, gracias a Dios pudimos comprar esto, y bueno, para nuestra descendencia. ¿Qué estás haciendo? Sencillamente estás confiando en lo que tienes. Es así. Y mientras tú sigas confiando en lo que tienes, Dios no va a obrar. Y no es una maldición y no lo veas como una maldición. Es que el hermano dijo que pues esta ni yo la compré, me la heredó mi mamá. Y ya dijo el hermano que no. No, yo estoy hablando de lo que está en tu corazón. Esta mujer creía que el doctor le iba a ayudar, creía que la bruja, no sé si a lo mejor hasta fue con ese tipo de personas, que le hicieron una limpia, a ver qué le estaba... No, en medio de esas crisis, la imaginación se va tan lejos que uno hace lo que sea para salir de ese malestar, de ese dolor. Pero dice que se había gastado todo y que le iba peor. Y entonces solamente dice la palabra del Señor,
en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús. Regreso a los que tenemos posesiones, de alguna u otra forma, aunque tengas un móvil, ya es una posesión. ¿Sí o no? Pero mi confianza no está en el móvil. Con móvil o sin móvil, yo sé alabar a Dios. Con móvil o sin móvil, me comunico. Con móvil o sin móvil, ¿es indispensable el móvil? No. Es que estamos en el siglo XXI y necesitamos estar comunicados. No podemos quedarnos en la ignorancia del mundo. Claro que en la ignorancia del mundo no podemos quedarnos. Tenemos que venir al conocimiento de Cristo. Pero si tengo o no tengo un móvil, gloria a Dios, mientras me comunique con el Señor, aunque no me comunique con mi tío que vive en China, no pasa nada, hermanos. No pasa nada. Es verdad que durante pasa el tiempo la ciencia va aumentando y sencillamente en el aumento de la ciencia han venido muchos beneficios, pero si hacemos una tabla de porcentajes, el 20% beneficia al hombre, mientras que el 80% lo está destruyendo y está acabando con él. Y desgraciadamente, hermano, desgraciadamente el hombre se está habituando, a querer todo instantáneo. Hoy, ¿te acuerdas que la primera red inalámbrica, red de internet, ay, cuánto tiempo te tardabas en buscar una información? ¿Qué es lo renovado? Más rápido. 10 megas, ¡oh, 10 megas! 50 megas, ¡oh, 50 megas! 100 megas, 500 megas. Ay, antes me tardaba media. Hermanas, ¿cuántos se tardaban en hacer una sopa? Las más hábiles obviamente lo van a decir 5 o 10 minutos. Bueno, ahora, el hombre, no es mucho tiempo, no. 2 minutos en el microondas. Listo, come. Yo siempre he entendido algo, la comodidad no siempre te beneficia. La comodidad, ¿por qué? Porque trae sus repercusiones. Y una cosa es bien sabida, esta mujer, hermano, tuvo que oír algo primero. ¿De quién tuvo que hablar? ¿De quién tuvo que oír, perdón? De Jesús. Para que tú hayas cambiado tu vida, de ser el que le invitabas a los demás y a tu familia no proveías, el que te derrochabas en tantas cosas, sencillamente tuviste que escuchar a Jesús, de Jesús, de su palabra, de su verdad, para que tu vida cambiara. Y muchos, hermanos, no puedo generalizar que todos, porque no es así, pero muchos, por eso te di el ejemplo de Cornelio, hermanos, no estaba padeciendo algo, por así decirlo, de posesiones. ¿Qué estaba pasando en él? ¿Qué estaba pasando en Cornelio? ¿Pero qué tipo de necesidad espiritual? Tenía fe el hombre, ¿eh? La Biblia describe que sí tenía fe. Tú lees el libro de los Hechos y es una de las personas que se dice, y sus oraciones las escuchó Dios. O sea, este hombre no era cualquier persona, sus oraciones las escuchaba Dios, pero la necesidad era la misma necesidad que tenía el joven rico. Era la misma necesidad que tenía esta mujer. Era la misma necesidad que tenía la mujer sirofenicia. Era la misma necesidad que tienes tú y que tengo yo, la salvación. Mientras nosotros no entendamos, hermanos, que la salvación es una necesidad, que necesito ser salvo. Mientras yo no entienda que sin salvación me voy a pudrir en el infierno, mientras yo no entienda eso, no voy a buscar la salvación. Es así, hermanos. No voy a atesorar el regalo precioso a través de su sacrificio. No voy a valorarlo, no voy a cuidarlo, no lo voy a procurar. Mientras yo no entienda, hermanos, en la tarde practicaba con un joven y él me hacía una observación. Yo estoy esperando que las cosas se den y que todo vaya conforme va caminando la vida. Lo interrumpí y le dije, solamente una cosa tienes que hacer, tienes que considerar que si tú fuiste de esos
de 10, 1 de cada 10 son restaurados de esta enfermedad. Si tú fuiste uno, no deberías de pensar que todo se dé y que la vida te vaya dando, y que la vida de que Dios te vaya... No. Que Dios me vaya enseñando. Sí, está bien. Pero tú tienes que buscar. Le decía, tú tienes que buscar, anhelar. Le decía, pero mientras tú no necesites a Dios, tú vas a esperar que las cosas se vayan dando. Hermanos, mientras nosotros no necesitemos de Él, vamos a dejar que las cosas se vayan dando. Y a veces nos acostumbramos, me pasó esto, pues Dios sabe por qué pasó. Híjole, no se hizo esto. Bueno, Dios sabe por qué no se hizo. Está bien. Dice la palabra del Señor que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas. Pero eso no quiere decir, hermano, que tú no procures buscar de Él. Ahora, la palabra de Dios, regresando al texto, dice, cuando yo hablo el verso 27 de Jesús, vino, mira la descripción que aclara, vino por detrás entre la multitud. ¿Por qué no vino de frente? ¿Por qué no lo encaró? Porque sabía que estaba temeroso, una vida inmoral. ¿Por qué no lo hizo como el principal? Postrándose a sus pies, rogándole, Señor, por vergüenza. De hecho, por vergüenza sería una de las explicaciones más claras, porque ya en el verso 33 nos dice ahí, ¿verdad? Temiendo, alguien dijo por ahí por temor, temiendo y temblando. Hermanos, hay veces, de verdad, y esto es muy real, hay veces que dejamos a Dios hasta el último. Sí, es una realidad, hermanos, seamos honestos. A veces, pues yo confío en que, pues sí, ya ahí tengo, ¿cuántas gelatinas tengo? Tengo 200, sí, mañana, 100 en la mañana y 100 en la noche, sí. Pues ya saqué el día. ¿Y qué me garantiza a mí? Yo le pregunto, yo ya hice un plan, pero dije, ya mañana tengo el día. ¿Pero qué me garantiza a mí? Que mañana yo voy a ir del tianguis con mis gelatinitas, vendiéndolas, y voy a vender solamente 4 gelatinas. Le dije hace un momento, conforme la medida de fe, Dios va a obrar. Pero yo quiero que vea algo, por eso le dije que estábamos hablando de dos cosas, estamos en un paréntesis. Dice la palabra de Dios, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, no vino de frente. En el estado en el que se encontraba, dice el hermano, tomando esa palabra, en el estado en el que se encontraba ella, no era vergüenza, no era pena. Descartamos que por su vida inmoral, no, ¿sabes por qué era? Descartamos la necesidad, descartamos el temor, aunque después dice que ya, ante el ver que quien preguntó, pues ella estaba temblando. Hermanos, esta mujer, la descripción que usa, que se acerca por detrás, es porque tú siempre tienes que darle el primer lugar al Señor. Y yo sé que ustedes en la reunión siempre miren, ahí está. No, el Señor va al frente, por eso me siento atrás. Yo siento que es por eso que usted se sienta atrás, no por otra cosa, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, es que la banca del frente es la del Señor, ahí está frente de nosotros. Hermanos, esta mujer sencillamente reconocía una cosa, reconocía su condición humana, pero reitero, no una condición pecaminosa, no una condición, su condición humana. Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, yo no puedo estar frente a Él, yo no puedo saltármelo a Él, yo no puedo levantarme en el día, empezar a hacer mis actividades. Ay, Señor, perdón, Señor, gracias por este día. No. Yo tengo que tenerlo a Él primero, antes que nada. ¿Por qué te digo esto? Vamos a seguir leyendo para que esto que te acabo de comentar tome sentido. Dice ahí, vino por detrás entre la multitud,
¿Y qué dice después? Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El milagro sucede, ella lo siente, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, pero luego Jesús, conociendo en sí mismo, mire lo que dice, en sí mismo, el poder que había salido de él, cuando dice volviéndose, ¿cuál es la representación de volverse? Se regresa, va caminando y de repente él siente el poder y voltea. Y mientras está preguntando a las personas, dice la palabra de Dios que él estaba viendo. Y mientras los discípulos le dicen, ¿pero por qué preguntas? Él está buscando quién fue. O sea, no había sido cualquier cosa. Hermano, cuando tú le das el lugar que Dios le corresponde en tu vida, Él es recíproco contigo. La medida de fe es muy importante, pero la honra de Dios también es muy importante. Muchos decían, o muchos dicen, es que tenemos que pelear las bendiciones, como Jacob, cuando peleó contra Dios. Y le dijo, si no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Ahí yo veo una persona que lo está apretando, pero no lo está tocando. Mire lo que dice después. Luego que, verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en que tú toques a una persona y que tú la aprietes? A ver, vamos a hacer una cosa. De su mano, con su mano derecha usted va a tocar su mano izquierda. Tóquela así, recorre su mano. Tóquela. No la apriete, nada más toque. Siéntala. Todos los hermanos que en algún momento van a agarrar una pala, va a sentir los callos ahí. La mayoría de las hermanas las tienen suavecitas, tanto suavizante en la ropa, ya les suavizó las manos, otras las tienen más rígidas. ¿Te la tocó? Sí puedes sentir, si toca así, mire. ¿Sí puedes sentir las líneas? Esas líneas chiquitas, las huellitas digitales, esas líneas, ¿sí las puedes sentir si las tocas? ¿Sí? No, dice, ok. Ahora haga lo contrario. Ahora a la izquierda va a apretar. Aprieta así a la derecha. Así, apriétala. Fuerte, pero fuerte, apriétala fuerte. Así, prima fuerte. Puedes sentir las líneas. Puedes sentir esos callos. Esa cicatriz sí se puede sentir. ¿Por qué? Porque no tenemos callos. Buena respuesta. Por la presión, o sea, la fuerza, la presión hace que pierda la sensibilidad. Exactamente. Se pierde la sensibilidad. El día viernes, el pastor hacía una observación. Hermanos, tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu. Y hay veces, hermanos, que nuestras oraciones no son espirituales. Aprovechamos el tiempo de oración para descargar todo lo que traemos dentro de nosotros. Y no tendría que ser así. Sí, Él lo dice. Aclarando esto, Él lo dice. Venid a mí, ¿quiénes? ¿Cansados y qué? Oh, no, que no tengo que descargarme. Sí. Pero yo estoy hablando de algo que es diferente. Yo estoy hablando de lo que la palabra dice. Tú tienes que reposar en Él. Cuando tú traes una mochila muy pesada y de repente dices, ay, ni siquiera quiero agarrarla porque me va a ganar toda la espalda y me va a mandar para atrás. Tú buscas un lugar ahí más o menos alto y cosas así.
Y, ay, la recargaste, ay, qué descanso. No te despojaste de ella. Ahí quieres a lo mejor, pero aún en ese intento, si es muy pesada, la sueltas y ya te jalona. Ay, bueno, ya la sueltas del otro y como se te quedó colgando en un brazo, pues te jalonea el brazo. Pero cuando tú reposas esa carga, es diferente porque automáticamente tus hombros, ay, son un descanso. ¿De verdad? ¿Sí lo has hecho? O que de repente vas con las bolsas de mandado, ¿no? Y ya vas a ir a la banqueta y la pones, ay, y tus manos y todo el hueco ahí en tus dedos, pero ya mueves tus dedos y, ay, qué descanso, ¿no? Bueno, así es en el Señor. Pero yo estoy hablando, hermanos, de que a veces nuestras oraciones lo aprietan, lo sofocan. Así de, a ver si van con lo mismo. Bueno, pues, ya te dije que tú eres el que tienes que cambiar. Bueno, tendré que hacer algo diferente para que entiendas. Y pasó la semana y otra vez Iván llega con la misma. Y el Señor es paciente, dice la palabra de Dios, pero otra vez me va a mandar. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque hemos perdido la sensibilidad, hermanos. La sensibilidad, como que empezamos hablando, que solamente el Espíritu de Dios te va a dar. La sensibilidad que solamente el Espíritu de Dios te va a conducir. Te va a meter ahí en la presencia de Dios. Ay, es que las bocinas las tengo aquí al lado y ya ni me concentro en el Señor. Hermano, no me digas eso. Porque cuando ibas al toquín, al sonidero, ay, la calle la cerraban porque venía el famosísimo de México, cerraban toda la cuadra y bailabas al lado de un bajo y pero bien que te movías. O sea, no digamos, hermanos, que es que el ruido y pues, no, hermanos. O sea, cuando el Espíritu de Dios te toca, créeme, de verdad, si no lo has experimentado, creo en el Señor que en algún momento lo vas a experimentar cuando esa sensibilidad venga a tu vida, cuando la presencia te atrape y te lleve a los pies del Señor, de verdad que ni vas a prestar atención al ruidazo que se escucha, al llanto del niño, a la distracción que... No, porque eres sensible. Vamos a ver lo que dice ahí en Hechos, hermanos. Hechos capítulo 10, versículo 34, por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Salud. Ahí se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían, todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron como sorprendidos, hermanos, de que también sobre los gentiles
se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, la evidencia, ¿verdad? Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué hizo que fueran llenos del Espíritu Santo? ¿El sermón de Pedro? No. ¿Qué hizo? Fe. La necesidad, la fe de escuchar ese mensaje. La necesidad que ellos tenían, hermanos. Hermano, la necesidad te va a hacer que tú lo toques. Por eso, hermanos, por eso cuando tú te sientas en un estado deprimido, en un estado de desesperación, en un estado de conflicto, de molestia, de enojo, tú no vayas molesto ahí con el Señor y te sientes ahí en el sofá y le digas, ya estoy harto, Señor, de esa situación. Sí, es que siempre lo mismo. Me hacen siempre lo mismo. No entiendo, como si fuera la única persona que tendría que padecer por esto. Ya me cansé de esto, Señor. No sé qué tengo que hacer. No. Tómate un tiempo. Tómate un tiempo. Trata de tranquilizarte, respira. Hay un consejo que se da. Cuando estés molesto, cuando estés tan mal, tan tenso, respira. Haz respiración profunda. Trata de tranquilizarte. Y en tranquilidad, ven a buscar a Dios. Yo te voy a decir algo. La palabra de Dios dice que tu lengua te puede hacer caer. La historia de Job nos ilustra que en medio de su desesperación este hombre se encaró con Dios y le dijo, a ver si tú eres Dios, respóndeme estas cosas. A ver, vamos a hablar casi de hombre a hombre, ¿no? De humano a Dios, de Dios a hombre. Y el Dios, a ver, espérame tantito, permíteme tantito. Primero quiero que tú me contestes estas cosas. ¿Dónde estabas tú? A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a hacer estas cosas? ¿Dónde estabas? Cuando uno está en una situación aún de tristeza, es que porque se fue, mi mamá la amaba. Aunque estés así, llora. Y cuando estés tranquilo, tranquila, Señor, hazme entender, me duele mucho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué, Señor? Me siento muy mal, ayúdame. Que sea en un momento, hermano, donde tú lo puedas tocar. No que sea un momento en el cual tú lo estés apretando ahí. Casi lo quieres agarrar del cuello. Contéstame, respóndeme, Señor. No, hermanos. Tienes que aprender a ser sensible. Aún en medio de tus oraciones, la sensibilidad debe de estar ahí. Porque la palabra de Dios dice que ahora somos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios no te va a llevar a orar dándole a entender al que está al lado lo que tiene que hacer. A eso no te lleva el Espíritu de Dios. Es como si yo de repente, con los que he platicado con ustedes y ustedes me han compartido, no, pues voy a preparar un mensaje para hablarle a Pachito, para hablarle a este, para hablarle a la hermana. Y en un mensaje voy a tener que hablar a todos. Eso es ilógico, hermanos. Amén. Ese es Iván. Esa es la humanidad, esa es su carne. Pero si yo soy guiado por el Espíritu, yo tengo que hablar las palabras de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu, tú no puedes decir, ¿para qué le conté? ¿Para qué le dije? Yo no me voy a acercar. Cuando me pregunte cómo estás, bien, hermano, ya me voy porque me estás esperando. Cuando tú eres guiado por el Espíritu, lo decía hoy en la mañana la congregación de Chimalhuacán, cuando tú eres guiado por el Espíritu, la palabra que recibes, la recibes honestamente. ¿Qué es honestamente? Ay, Señor, no sé. Pues este es el ejemplo de una mujer, yo soy hombre. Pero sí tienes razón. En esta parte sí concuerdo. En mi vida me falta hacer eso. Me falta ponerte en primer lugar. Reconocer que tú eres mi autoridad y que tú eres mi Dios. Así que, hermanos, consideremos
La palabra de Dios nos enseña a vivir por fe y para fe. No somos de los que caminamos por lo que vemos, ¿verdad que no? Ya me dejaron solo. No somos de los que caminamos por lo que vemos. Amén. Somos de los que andamos por lo que no vemos, por fe. Porque, ¿qué dice ahí la palabra del Señor en Romanos capítulo 8? Porque con esperanza lo guardamos pacientemente, porque lo que se ve, lo que ya está, ¿para qué esperar? Pero con confianza creemos que el Señor viene por su iglesia, con confianza creemos que vamos a ser perfeccionados en esas áreas de nuestra vida que tenemos que ser moldeados. Con confianza y con esperanza estamos seguros que si le tocamos, no lo apretamos, que si lo tocamos, podemos ser salvos. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche y en el mismo espíritu que empezamos este día, esta mañana, sirviendo al Señor, no porque hoy domingo sea el día del Señor, todos los días son días del Señor, pero hoy tomamos la decisión de apartar nuestros horarios, de dejar de hacer lo que hacíamos a lo mejor la actividad de la semana, para poder estar cantando juntamente con todos los hermanos, alabando su nombre, bendiciendo, engrandeciéndole, amén, y recibiendo la instrucción para nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y de todo lo que tú pudiste escuchar, si una palabra en particular te hizo meditar, ora por eso. Si no lo has puesto en primer lugar, ora por eso. Si de repente, hermano, le has estado insistiendo mucho en las mismas cosas, tienes que dejar eso, tienes que soltarlo, tienes que dejar de apretar y empezar a sentirlo. Empezar a tocarlo, acarícialo, acaricia a tu Padre. Él es tu papá, acaríciale. Déjate llevar por Él. Siente cómo piensa, cómo Él siente. Ninguna cosa que tú pases en esta vida se va a comparar a lo que Él pasó. Ninguna traición que tú pases en esta vida se va a comparar a cuando Él fue traicionado. Ningún malagradecimiento que te hayan hecho va a ser comparado a lo malagradecido que fueron con Él. Es por eso que siempre tienes que venir a sus pies, pararte frente a Él y decirle: Señor, realmente no puedo comparar lo que estoy pasando con lo que tú pasaste, Señor. Es por eso que lo único que te pido es: auméntame la fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque de antemano usted conoce nuestros corazones. Su palabra dice que la misma palabra, Señor, discierne los pensamientos y las intenciones que están dentro de nuestro corazón. Si la historia de esta mujer nos ha servido de mucho, Señor, queremos atesorar estos principios, Señor. No confiamos en las posesiones que tenemos, Señor. No confiamos en el trabajo que provee para mi familia, Señor. Es más, no confío en las fuerzas, en el potencial o en la capacidad que tengo para realizar las cosas, porque si hoy a ti te place, me puedes dejar en esta noche postrado en la cama, Señor. Y el joven que sale a vender jamás va a volver a salir a vender, Señor. Padre, es por eso que no es nuestra única confianza, está en usted, en el respaldo que es su palabra. Su palabra la tenemos como respaldo, Señor, porque su palabra dice que usted tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Señor, tomamos su palabra como respaldo. Tomamos su palabra como esa garantía, Señor, que está establecido, Dios, que si permanecemos hasta el final, vamos a ser salvos. Amén. Que si instruyo al niño en su camino, aunque él sea viejo, y aunque se declaren todas las leyes, y aunque me metan a la cárcel por instruirlo, no se apartará de ese camino. Amén. Gloria a Dios. Tu palabra, Señor, es la garantía
que me hace estar seguro que si yo camino por fe, Señor, te voy a agradar a ti. Amén. A lo mejor no le voy a agradar a mi esposa, a mis hijos cuando crezcan, a mis hermanos, pero si yo camino por esa convicción de lo que no veo, pero espero, Señor, te voy a agradar a ti, Señor. Amén. Padre, tu palabra, Señor, es la garantía de seguir caminando, Señor, y no desfallecer. En el camino esta mujer ya no tenía nada, pero prácticamente podemos decir que tenía lo último que le quedaba: fe. Amén. Esperanza en que tocando tu mano podía haber sido sana, y lo fue el Señor. Hoy, Señor, queremos, enséñanos a aprender a tocarte, Señor. Amén. Así como el padre o la madre instruye a su hijo cuando de bebé, lo único que por naturaleza hace es apretar, y le enseña: no, así enséñanos, Señor. Queremos tocarte. Quiero tocar tu corazón, Señor, para que mi corazón lata como el tuyo, Señor, sienta como el tuyo, Señor. Porque yo sé que esto me va a ayudar cuando sea enfrentado, Señor, frente a mis acusadores. Cuando me metas, como dice tu palabra, entre lobos. El que yo pueda aprender a tocarte, Señor, me va a librar de mí mismo. Porque ni tú mismo hiciste tu voluntad cuando tú fuiste al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y por segunda vez fuiste. Quiero aprender a tocarte, Señor. Vamos, dile: quiero aprender a tocarte, papá. Quizá no sabía cómo hacerlo, quizá yo pensé que estas oraciones, pero hoy recibí una instrucción que es muy diferente a apretar, a tocarte. Cuando te aprieto, quizás por desesperación, porque ya no sé qué hacer. Pero esta mujer, a pesar de que ya no tenía nada, solamente quería tocar el borde de ese manto. Amén. Queremos tocarte. Amén. No nos rechaces en esta noche, por favor, Señor. Perdóname, Señor. Si con mis oraciones te he apretado, si con mis actitudes te he sofocado, Señor. Por favor, Señor, perdóname. Aleluya. Conozco que todo lo puedes en mi pensamiento, no lo puedo esconder. Gracias. Hablaba lo que no entendía Así es. y de oídas La pasaba ya hablando, oído. sofocando, Conozco que todo lo puedes en mi pensamiento, no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis
ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y esa que te tocó fue llamar a tu hija. Aleluya. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no le puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y que oía, me había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Citábamos el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Establece, no están escritas en este libro. Pero estas, por la que hoy leímos, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre.